saludo en el nombre del Señor desde este sitio que ya es algo muy familiar, ¿verdad? Para todos nosotros. Esta hermosa misión de San Francisco y Santa Clara aquí en la ciudad de Miami. Hoy tengo como invitado a un hermano en Cristo que tiene un ministerio en la iglesia donde pocas entrevistas he tenido la fortuna de contar con alguien como lo que él es para nosotros. Es el diácono Edgardo Farías, que está con nosotros. Diácono, muchísimas gracias por haber aceptado pasar este ratito con nosotros aquí en esta fe de la iglesia. Muchísimas gracias, Pepe, por la invitación a tu programa. Realmente es una bendición para mí estar y compartir la experiencia, ¿no? De poder con la audiencia, poder compartir esta experiencia de lo que es el Ministerio de Prisiones. Muy bien. Bueno, ya habló él un poquito del el ministerio en el que está envuelto. Muy bien, porque vamos a hablar de este punto tan interesante que vaya usted, busque su Biblia. Si está conduciendo, no, porque hay gente que nos escucha también por Radio Católica Mundial. No, si usted está conduciendo un auto, un camión, no busque su Biblia. No. Pero si está usted en casa, en un lugar que tenga acceso a su Biblia, vaya por su Biblia y ábrala en el capítulo 25 de Mateo, porque ahí vamos a hablar un poquito de lo que nos dice ese texto de la Escritura. Pero antes de entrar en el ministerio, antes de entrar en la Biblia, Edgardo, diácono Edgardo, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Edgardo antes de ser el diácono Edgardo? Interesante pregunta para poder ver lo que es la jornada de nuestra vida. Por lo menos ahora, a este tiempo, puedo ver hacia atrás mi jornada de vida. Nací en Argentina, soy argentino, aunque parezco un guatemalteco, pero soy argentino. Chapín, cuando fui a Guatemala me sentí como un chapín, pero soy de Argentina, nací en Reconquista, en la provincia de Santa Fe. ¿Dónde está geográficamente? Al norte de Buenos Aires. Es una provincia que está al norte de Buenos Aires y en la ciudad de Reconquista está al norte de la provincia, lindando con el Chaco, con Corrientes, con Santiago del Estero. Muy bueno. Y de ahí, es decir, nací en una familia con 5 hermanos. Mi papá y mi mamá nacieron en Santa Fe. Y ahí de los 5 hermanos, soy yo el mayor. Soy el mayor. Soy el mayor. El hermano mayor. El hermano mayor. El que manda, el que trae a todo. Es verdad, el que cuida a los hermanitos. Entonces, esa es la responsabilidad que me hiciste acordar. ¿Todos varones? No, 2 varones y 3 mujeres. 3 hermanas. Entonces, mis papás vinieron de Santa Fe, cuando tenía 3 años, se trasladaron a Buenos Aires, lo transfirieron por el trabajo a mi papá. Mi papá era militar. Suboficial de la Fuerza Aérea en Argentina y mi mamá maestra. Entonces ahí comienza nuestra historia en Buenos Aires. Realmente la educación que ha recibido Pepe, y es formidable lo que es la providencia de Dios, es la educación salesiana. Me eduqué con todos los salesianos en la obra de Don Bosco, en una escuela salesiana. Y fui entrenado especialmente en un secundario de lo que podríamos decir que se entrenaba específicamente a maestro, lo que es un bachillerato con orientación docente. Pero aparte, oye, me llama mucho la atención los 2 títulos de tu papá militar, o sea, un hombre de disciplina. Un hombre de disciplina. Y tu mamá, maestra, una mujer con la mentalidad de formador. Totalmente. O sea, que te corre por las venas dos corrientes muy lindas. Dos corrientes lindas. Que me definieron, porque muy buen punto, Pepe, porque realmente nuestros padres nos definen. Oh, sí. Totalmente. Entonces, justamente disciplina y toda esa parte de maternal, pero en enseñanza, ¿no? Tú sabes, Edgardo, y no voy a entrar aquí a dar una lección de medicina, pero tú sabes que está comprobado que nosotros los seres humanos nacemos con cierta herencia, con ciertos genes, pero esa es una parte de nuestra personalidad que se va desarrollando. La mayor parte de nuestra personalidad se va a desarrollar a la base de imitación y especialmente en los primeros años, ahí es donde juega el papel tan importante el papá y la mamá, porque el ser humano necesita estas 2 figuras y empieza a imitar, empieza inconscientemente a recibir lo que después va a ser parte de su carácter. Así que fíjate la importancia de papá y mamá y lo que juegan en el carácter de un ser humano, ¿no? En el caso tuyo, bendito Dios, un militar, una profesora que van desarrollando esto esa semilla que queda en el diálogo. Esa semilla y sobre todo, mira, en el recuerdo cariñoso de mi papá, que en paz descanse, realmente un militar, entrenador de soldados, tropero, ¿no? Además. Pero con qué cariño cuidaba a sus hijos. No te imaginas el cariño paternal, el amor de mi papá hacia nosotros. Es bellísimo la memoria con él porque realmente lo disfrutábamos. Pero mi mamá también, es como maestra y muy cariñosa, muy maternal, muy mamá. Pero ahí estaba el cuidado de sus
sus pollitos. Y luego los salesianos los salesianos vienen a complementar el área realmente formativa, educativa, pastoral, porque aprendí mucho con los salesianos, muy pastorales los salesianos con los jóvenes, y con la confianza total en los sacerdotes, que eso es lo que realmente he aprendido durante esos años. Es la confianza en el sacerdote. No había en mi corazón, en mi formación, si tenía algún problema, iba al sacerdote y confiaba. Ahí es donde aprendí todo realmente. La primera vez con director espiritual, un salesiano, cuando era joven. Realmente director espiritual. Oye, eso que acabas de mencionar, hoy día suena como que es una palabra para un museo del pasado. Oh, ¿verdad? no, para nada. Es necesario, Pepe. Es necesario realmente tener la persona de confianza para que nos vayas encaminando a nosotros. Y ese director espiritual que realmente me dio las bases necesarias cuando que yo quería, Padre, quiero que me ayude a crecer espiritualmente. Dije, un momento, yo te voy a ayudar, pero tenemos que primero, vamos a ordenar la vida humana, porque no podemos fundamentar la vida espiritual, el crecimiento espiritual, si tu vida humana está desordenada. Y ahí comenzó durante 3 años. Qué discernimiento más interesante. Exacto, y ahí comenzamos. Me hace pensar en aquella famosa parábola de las 2 casas, ¿no? Ajá. La que está sobre arena y la que está sobre roca. Ahí está. Si tú cimentas sobre arena, viene la tormenta y eso se va. Y es muy importante entender eso, Pepe, para que la gente, tenemos que ordenar nuestra vida humana, en todo sentido, para poder realmente después crecer en la vida espiritual. Y eso me quedó grabado de este sacerdote. Bellísimo, realmente esos tiempos de juventud. Déjame te hago una pregunta, sí. a ver qué opinas, porque ese punto creo que es muy interesante. Hoy día vemos muchos católicos cuya fe es una fe wishy-washy, es una fe light, es una fe... ¿No crees que el problema reside en que quizás no tuvieron una cimentación fuerte? Porque cuando viene toda la corriente del mundo, todo esto que hoy día nos está continuamente embatiendo, vienen y entonces se crea este melting, se crea todo esto. Sin embargo, los que están firmes es que recibieron esta base firme y se mantienen. ¿No crees que tiene que ver esto con la crisis que vemos de fe en muchos de los que nos llamamos católicos? Oh, claro que sí. Lo que hace falta realmente es poner los cimientos, lo que hablaste claramente, los fundamentos en nuestra vida. Y eso se debe hacer ya desde de la niñez, prácticamente. Es decir, no podemos, si no ponemos los cimientos claramente de valores, de fe, todo eso realmente que lo mamamos, vamos a llamarlo así, de nuestros padres. Si nuestros padres son creyentes, realmente nos va guiando, pero sobre todas las cosas es el cariño de los padres y el valor que ellos daban a darnos todo el sacrificio para darnos la mejor educación. Miren, eso es la memoria de mis padres. Tus papás no te dejaron millones de dólares, ni nada, te dejaron un tesoro más grande. El tesoro más grande, y eso, Pepe, lo que acaba de decir, me decía mi mamá, nosotros quizás no te vamos a dejar nada, pero te vamos a dejar lo mejor que nosotros podemos darte, una muy buena educación. Y eso fue el sacrificio. ¿Tu mami todavía vive? Claro, mi mamá vive, gracias. ¿Y ve WTN? Espero que sí, después ya ¿Cómo se llama ella? María. María, muchas gracias por ese trabajo maravilloso que usted hizo. Mire, aquí está el fruto, así que Dios la bendiga. Gracias, María. Qué lindo, imagínate, Pepe, gracias a ella, vive orando. Ajá. Y siempre que hablo, siempre me da los consejos: humilde, no pierdas la sonrisa, no dejes al Señor de seguir al Señor. Siempre me da las recomendaciones. O sea, mamá sigue siendo mamá, aunque sea un diácono ordenado. Yo la escucho atentamente. Pero eso es la importancia realmente de una linda familia, unos lindos hermanos. Y realmente ahí viene la historia, después viene la parte del profesorado. Con Pero me gusta donde lo dejaste, sí. Con este sacerdote que te dice, espérate, vamos a ordenar la vida. ¿Qué trabajo hizo él en ese...? Comenzó realmente a trabajar sobre mí lo que es lo vocacional, ver en mí lo vocacional. Y realmente muy cuidadoso, muy paciente conmigo, y ahí es donde sentí realmente un acercamiento más hacia el Señor, de seguir. Y hasta tuve a punto realmente de seguir la vocación sacerdotal. Pero como este sacerdote realmente me entrenó muy bien para ver las cosas en la realidad, dije, el sacerdocio no es para mí. No creo que el celibato sea para mí. Quiero tener una familia, y ahí es donde tomé mi primera decisión, pero mi intención era querer ser sacerdote. Pero este sacerdote fue realmente un maestro y un padre para guiarme durante esos años. Muy bueno, realmente. Edgar, ese punto también es muy interesante, porque mucha gente cuando oye la palabra vocación, piensa que la vocación es solamente para la vida sacerdotal o religiosa. Pero la palabra vocación quiere decir el llamado, ¿no? Y Dios nos puede llamar a ser una familia, o incluso la vocación de la profesión, a ser médico, a ser arquitecto, a ser ama de casa, en fin.
Dios a cada uno nos llama a un punto concreto, que es donde Él nos quiere en esta vida, ¿verdad? Oh, totalmente. Además, Pepe, imagínate, en ese tiempo yo estaba ya prácticamente ejerciendo como maestro en una escuela primaria franciscana. Y también tenía la escuela en la mañana, el turno mañana y turno tarde. Turno mañana en la escuela pública, turno tarde en la escuela franciscana, y conocí a mi esposa. Y se la presenté a mi director espiritual. Para ver si le daba el visto bueno. No, exacto. Y ahí realmente fue otra historia. Ya comienza la historia donde nos preparamos para el casamiento y en 8 meses nos casamos. Qué bien. ¿Cómo es que se llama tu esposa? Mónica. Mónica, realmente... Mónica, también a ti te mando un abrazo muy fuerte y deseo que algún día te pueda conocer personalmente. Ya vamos a cumplir 31 años de casado, ahora el 25 de agosto. Sí, imagínate. 31. 31 años de casado. ¿Qué te casaste de 15 años tú? No, parezco con 25 años. Bueno, ya sacaste las edades. Los dos éramos maestros de Ahora, escuela. tú ya enseñando, quiere decir que tú entraste a una carrera maestro de escuela primaria. ¿Esa fue tu carrera? Sí, eso fue mi carrera y también estaba llamado, porque te digo, es una cuestión de seguir lo que Dios quiere. Era maestro de escuela primaria y a la tarde, en la noche prácticamente, en la Universidad Católica Argentina estaba haciendo filosofía. ¿Todo esto en Buenos Aires? En Buenos Aires, es decir, estaba estudiando filosofía. Y ahí conoces a Mónica. Ahí conozco a Mónica en la escuela y ahí comienzan los dos maestros. ¿Tú te acuerdas del día que conociste a Mónica? Sí, me acuerdo, en la escuela franciscana. San Francisco. ¿Un día entró por una puerta o cómo fue? Sí, un día entró por una puerta cuando la vi a ella, pero sobre todo, no solamente me impactó de ella, que comenzamos a conocernos en el cuarto donde estaba, ¿te acuerdas? Los esténciles para sacar las copias para los alumnos. Los esténciles, el aparatito donde tenías que mecanografiar y no equivocarte, ponerlo en el rollo del esténcil y hacer las copias. No era la fotocopiadora de este tiempo. Y ahí, en ese cuarto, comenzamos, porque teníamos que compartir y esperar para hacer las copias, conocernos. Mira qué interesante. O sea que esa máquina estuvo ahí siendo un instrumento para que hubiera empezar a ver conocernos de a poco y dialogar. Y esta ella mutua venía, atracción. Exacto. Y no esperamos venir a esa hora para poder encontrarnos y hablar y charlar. Realmente buenísimo fue realmente en aquellos tiempos. Y después de casarnos, tomar la decisión de casarnos, estuvimos 2 años en Argentina, pero vino una crisis fuerte en aquellos tiempos económica y decidimos venir a Estados Unidos, probar en Estados Unidos, en la cual ya lo conocíamos porque vinimos de luna de miel a Estados Unidos. Y dije, este país realmente debe ser muy bueno porque lo veo muy organizado. Es lo que más me impresionó de Estados Unidos en aquellos tiempos. La organización. ¿Me dejas volver un momento a esa máquina stencil y lo que nació ahí? Tú hablas de una palabra que hoy día también como que, sobre todo la juventud, considera de que eso es para los tiempos allá antiguos, noviazgo. Hoy día los chicos y chicas no están considerando este periodo de tiempo tan importante de conocerse, de ver si realmente hay una compaginación, si realmente ese hombre o esa mujer va a ser mi compañero el resto de la vida, ¿no? Edgardo, qué tristeza que hoy día tantos jóvenes no quieren eso, sino quieren entrar ya a una relación prácticamente matrimonial sin siquiera haber recibido el sacramento ni nada. ¿No te parece que hemos perdido algo inmenso en ese periodo tan importante de conocimiento previo a nada? Es verdad, mira, porque si en mi caso personal realmente nos tomó 1 año, porque los dos éramos maestros, y nos fuimos conociendo en esa medida durante 1 año, y después cuando nos conocimos nos decidimos, comenzó, vamos a llamar esa etapa de enamoramiento, y la decisión de casarnos, y en 8 meses nos casamos, pero ya decididos, ¿no? Y con planes concretos. Claro. Si dónde vamos a vivir, qué es lo que tenemos que comprar, los muebles, etcétera. Pero fue gracias a ese periodo de conocernos. Muy bien, Pepe, porque los jóvenes realmente quieren entrar en una relación de intimidad que después es un fracaso. Tienen que tomarse el tiempo suave de poder conocerse. Claro, y eso fue realmente muy bueno. Sí, porque van por una atracción que es normal. O sea, es humana la atracción física. Sí, exacto. O sea, no es nada normal, ¿no? Pero el problema es que esa atracción física no debe de canalizarse hacia una relación ya completamente abierta sexual, sino eso es para el matrimonio. Para el matrimonio, y ahí comienza otra etapa. O sea, no es que descartamos la atracción física, es importante. Por supuesto que no, para nada. Pero sí es importante tomarse el tiempo de conocerse antes de todas las cosas. Y ese tiempo debemos vivirlo en una palabra que también a muchos de los jóvenes les suena como, ay, por Dios, no digas eso, el celibato. También, por eso es muy importante la castidad, el celibato, mantener realmente lo que
que es los parámetros, ¿no? Para poder realmente enriquecer esa relación. Ajá. Esa palabra me gustó también, porque celibato es estar sin casarse, pero después puede llegar. Pero tú dijiste una palabra también que amplíala un poquito, que es la palabra castidad. Mantenerse realmente, yo creo que la castidad, en la manera que lo interpreto y lo vivo, es que tengas dominio sobre tu cuerpo, sobre todos lo que es tu cuerpo, el dominio de todos los impulsos sexuales, las pasiones, los impulsos sexuales. Y eso es no tener el control, la represión, sino saber realmente que sos un ser sexuado y poder realmente poner las cosas en su lugar y a su debido tiempo. Es una cuestión muy importante para poder mantener la castidad. Dentro del matrimonio, la castidad en las relaciones con todas las personas. Sí, sí, porque mucha gente piensa que la castidad es solamente para Santa Clara y San Francisco. No, es para todos. Sor María o Madre Angélica. Para todo ser humano. Ajá. Es para que podamos realmente tener nosotros el dominio, es el saber realmente el dominio de nuestra vida. En este caso, nuestro cuerpo con sus pasiones, como bien dijiste, los impulsos sexuales, nuestra sexualidad, enfrentar el tema de sexualidad. Somos seres sexuados, claro. y no cabe duda que tenemos impulsos, tenemos deseos, pero es no un control, sino es una cuestión de reprimir, sino de aceptar y poder canalizar correctamente todo lo que corresponde. Eso gracias a todo, mira, ese trabajo sobre la castidad es gracias a ese trabajo de la dirección espiritual con el sacerdote durante esos años. Muy bueno. Dice la palabra de Dios que Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Por supuesto. O sea, Dios sabe perfectamente que somos seres sexuales, ¿no? Exacto. Y mucha gente dice, ay, Diosito, no pude, no, me mandaste ese mujerón y no pude. No pudiste, no quisiste. No quisiste, por eso es muy diferente. muy importante ser el dueño de tu propia vida, ser el dueño de lo que sos. Y eso es una parte importante dentro de las dimensiones de la persona humana, es el cuidado de nuestro cuerpo. Y dentro del cuidado de nuestro cuerpo está la sexualidad, por supuesto. Y mira el fruto, que ya son 31 años de fidelidad y de un matrimonio feliz, gracias a que se llevó por el camino correcto. Exacto, pero eso es la gracia de Dios en el matrimonio, que no podemos olvidar. A Dios en el medio de este amor que va a ir creciendo cada año, que va puliéndose a lo largo de los años. Es bellísimo realmente, pero es la gracia de Dios actuando. Porque hay un sacramento ahí. El sacramento del matrimonio. No se puede olvidar. Siempre doy gracias a Dios por el sacramento del matrimonio, porque está Dios en el medio de los dos, que nos ayuda a mejorar nuestra forma de amarnos. Y derrama en ese sacramento una gracia para que lo que nos prometemos ahí podamos realmente llevarlo, a pesar de las pruebas que van a venir. Oh, por supuesto, porque llevamos pruebas, acuérdense, es una vida, es una jornada, las personas cambian criterios, hay desajustes, hay ajustes. Bueno, lo que dice tu paisano, el Papa Francisco, que incluso en un momento pueden estar los platos rotos. Por supuesto, hay situaciones donde, por supuesto, si eso es la vida matrimonial, claro, entre dos personas, claro. Y hay peleas, y hay discusiones, pero también hay formas, ahí donde está el amor. El matrimonio es una escuela del amor, Pepe. Ahí se aprende a amar de verdad, ¿sí? Y cuando vienen los hijos, más todavía. Porque se aprende a ser papá, se aprende a realmente muchas cosas, porque no se nace uno siendo papá, se va aprendiendo a lo largo también con los hijos. Tengo una sola hija del fruto de este matrimonio. Todavía no eres abuelo, obviamente, ¿no? ¿Cómo? No eres abuelo, ¿no? No, estoy esperando ser abuelo, pero tiene... Ahí viene otra etapa, sí. Ahí viene otra etapa donde también esa relación de esposos va a adquirir una nueva dimensión, porque ya va a trascender de los hijos, va a también ir a los nietos, ya hay un papel importantísimo de los abuelos, que si están bien formados en esta relación matrimonial, va a influir ya no una primera generación, sino una segunda o una tercera también. Una belleza realmente la vida familiar y lo que viene, lo que Dios nos regala, Pepe, ¿no? En las sorpresas de la vida. Entonces, después de 4 años, tuvimos a María Belén. Ella ya nació en este territorio. Ya nació en Estados Unidos, en Miami, y ahí comienza... ¿María Belén? María Belén, ese es el nombre de nuestra hija, le decimos Belén. Entonces, María ya tiene 27 años y realmente viene ahí, moviendo, ya está viviendo su vida independiente, haciendo su vida tranquilamente y como todas las personas. Y ahí estamos nosotros, seguimos siendo papás, estamos ahí. Cuando llegas a esta gran nación, ¿cómo te empiezas a desenvolver en este país? Excelente pregunta, Pepe, porque a veces la gente, detrás de esta vida, de este diácono, hubo los 17 primeros años en Estados Unidos, fueron los años que yo le digo, mi desierto bendecido,
¿Por qué? Porque imagínate, Pepe, cuando vine a Estados Unidos era maestro en Argentina, estudiaba filosofía. Mi esposa tenía un negocio de marroquinería y billutería también como maestra para sostener y venir acá, comenzamos de cero. Mi primer trabajo fue pintar hoteles. ¿Pintar hoteles? Hoteles. Pintaba hoteles. Me pintaba yo mismo. Venía a casa todo pintado. Pero después conseguí un trabajo a través de unas amistades que uno fue haciendo de un contratista de instalación de mármol y losas, cerámica. Ayudante. Ajá. Entonces Mónica, conociéndome como lo que era en Argentina y todo, dice, pero yo no vine a este país para verte así. Le digo, tranquila, espera, esto es paciencia, esto es simplemente los primeros tiempos. La cuestión, 17 años, Pepe. En el negocio, en el negocio de la loza. Me convertí en contratista y gracias a Dios a este trabajo pude conocer todo South Florida. No te imaginas la cantidad de miles y miles y miles de pies cuadrados de instalaciones de mármol y cerámicas, y pude ayudar a muchísimos jóvenes que venían de Latinoamérica, en la cual muchos de ellos, prácticamente 10 de ellos ya son contratistas, muy buenos contratistas. ¿Tú los tomaste para tu empresa? Para la empresa, los fui formando y ahí están. Ajá. Y después vino un hermoso llamado que fue a los 35 años cuando me sentí llamado al diaconado. Pero el llamado al diaconado viene porque estaba trabajando en San Francisco de Sales, en la parroquia de Miami Beach, y era el director del grupo juvenil en aquellos tiempos. Y entonces ahí viene un llamado, en la cual mi esposa fue acompañando, y a los 35 ya prácticamente me acerco a un sacerdote para poder hacer la solicitud y preguntarle, quiero discernir este llamado. No dije quiero ser diácono, quiero discernir si Dios me está llamando a trabajar para Él. Te voy a pedir un favor, porque mucha gente oye la palabra diácono, diaconado, y no entiende quizá lo que es un diácono en la estructura de la Iglesia Católica. ¿Nos quieres describir qué es el diaconado? El diácono permanente está en el tercer rango de la Iglesia Católica, acuérdense, obispo, sacerdote y diácono. Fuimos ordenados no al ministerio sacerdotal, de lo que es el altar, el servicio del altar. Fuimos ordenados, como siempre digo yo, para servir a las viudas y a los huérfanos, a las necesidades de la gente. Esa es nuestra vocación, servir a las necesidades de la gente. Y estamos para Hay eso. un punto muy interesante del diaconado, Edgardo, que el diácono es prácticamente un ayudante del obispo, más que del sacerdote de la parroquia, aunque están adscritos a una parroquia. Pero esto viene del trasfondo bíblico, que el diácono realmente son los ayudantes del obispo, del obispo. Somos los ayudantes, servimos a los obispos. Y el obispo decide donde él quiera que nosotros sirvamos, pero servimos al obispo. Y imagínate cuando comenzó ese periodo de vocación, a los 35, intenté, pero me dijeron que ya era tarde, en aquel tiempo era 4 años, y cada 4 años entraba el nuevo grupo de formación. Entonces me hicieron esperar y pude entrar a los 40 años, y ahí comencé este hermoso periodo en mi vida de la formación. Volviendo un momentito para que a la gente le quede muy claro, creo que tú y yo lo conocemos muy bien, como todos estos escalafones que tú has mencionado en cuanto ya a un servicio dentro de la iglesia, hay dos posibilidades. En el caso tuyo, ya un hombre casado que aspira al diaconado, pero puede hacerlo casado y puede llegar a esta ordenación como casado. Pero también hay otro tipo de diácono, que es el que viene con una vocación hacia el sacerdocio, que va a venir por una serie de niveles para llegar al diaconado y después continuar al sacerdocio. Pero siempre, ahí sí ya el celibato está ya desde el mismo principio ya discernido, ¿no? Yo no sé si ha cambiado, Edgardo, pero yo recuerdo, si no mal recuerdo, creo que había antes primero que eran monaguillo, me parece que después era lector. Los lectores, acólitos. Después acólitos, luego venía subdiácono, del cual un servidor ha llegado a este nivel. Subdiácono. Porque en el rito oriental, rito bizantino, sí se ha mantenido el subdiaconado, que en el rito romano ya no hay desde el año 68, tengo entendido. Sí. Y después del subdiaconado vendría ya el diaconado. Aquí, para un casado, aquí terminó, ¿no? Edgardo no va a ser sacerdote, a no ser que haya un... Por eso se llama diaconado permanente. Permanente. Y el otro diácono, que es justamente el que sigue hacia el sacerdocio, es el diácono transitorio. Así se le llama. ¿Le quedó claro?
Así que ya saben, creo que era importante de aclarar. Totalmente. Gracias, Pepe, para poder aclarar, porque es bueno conocer cómo es nuestra iglesia y cómo funciona toda nuestra iglesia. Sí, claro, porque a mí me ha tocado en ocasiones, en otros sitios, que por ejemplo en una celebración litúrgica entra el sacerdote y entra un hombre vestido de blanco con una banda y dicen, ¿y ese quién es? No le alcanzó para la casulla. Es un sacerdote arruinado. Le pusieron una bandita que... Sí, no le alcanzó para una casulla al pobre tipo. Y es que hay que entender que incluso la vestimenta es completamente diferente. Diferente, la historia. Ya en una celebración eucarística, ¿no? También es diferente. El sacerdote entra con la casulla, el diácono viene con un alba, y esta banda, una banda del hombro izquierdo hacia la derecha. Hacia la derecha, y a veces usamos lo que es la dalmática, que es con manga. Es como una casulla, pero sí, es con manga. Esto ya es para celebraciones más más solemnes, ¿no? ¿sí? Correcto. Pero es interesante ver esto porque es una vocación, es un llamado a servir a la iglesia. Y en esto hay 3 condiciones importantes, Pepe, porque el diácono, cuando fui con mi intención de discernir este llamado, me dijo, te voy a recomendar 3 cosas muy importantes. Una, que tu esposa te apoye totalmente. Bueno, oye, esto es importante. Cuando hay el proceso del discernimiento, la esposa tiene reuniones con el director espiritual para ver si ella está de acuerdo y si va a ser realmente un apoyo o va a ser un purgatorio para el pobre hombre. Yo conozco de casos, Edgardo. Sí, no, por eso es muy importante. Que cuando ha habido este careo con la esposa, han decidido, no, mi hermano, no es para ti porque tu esposa no está metida en este asunto, entonces no te queremos meter en un problema que pueda resultar en un conflicto matrimonial, ¿no? Por eso es muy importante eso, el apoyo total 100% de la esposa. E incluso tiene que firmar. Tiene que firmar, exacto, tiene que firmar un documento donde realmente está totalmente de acuerdo y que apoya totalmente el diaconado, en la cual nunca tuve problemas porque mi esposa dice, tú eres para la iglesia, es decir, nunca ella tuvo ningún problema. Y después, el otro muy importante parte es el propio párroco, el pastor de la parroquia, el párroco, que tiene que apoyar totalmente para el diaconado. Y, por supuesto, en aquellos tiempos era tener como mínimo 3 años de vida comunitaria en la parroquia. Ajá. Eso es importante, como mínimo, ¿sí? Ajá. Que el párroco te conozca, que tengas actividades en una parroquia como mínimo 3 años, y ahí tienes que comenzar el proceso. Ahora, un punto más, y ya no nos vamos a alargar mucho con el diaconado, porque después vamos a hablar del servicio que el diácono Edgardo está prestando, y es que también es importantísimo el que una vez que el diácono es casado, él sí continúa con su matrimonio. Ajá. No hay impedimento, o sea que no se horroricen si un día ven venir al diácono que se baja de un auto con una mujer, no es que está teniendo un problema, es su esposa, ¿verdad? Así que es su compañera, y por eso muchas veces dicen, ay, como este que anda por ahí con un coche con una mujer, ahora se las pinta aquí y sale de aquí en una procesión. Muy buen punto, Pepe, porque por eso, por ignorancia realmente no sabemos y creamos situaciones que no tienen sentido porque justamente ignoramos lo que es la vida de un diácono permanente, ¿no? Que es casado y tiene su familia, sus hijos. Bueno, tenemos que ir a unos breves mensajes, pero qué interesante, ¿verdad? Esto que nos está exponiendo aquí nuestro hermano, el diácono Edgardo. Volvemos con ustedes en un par de minutos. Quédese con nosotros porque, como decía por ahí un gran presentador mexicano, aún hay más. Yo sé que todo mi querido y amado pueblo argentino, que tenemos muchísima gente que nos sigue, Edgardo, están muy contentos de encontrar a un argentino sirviendo al Señor en este hermosísimo llamado desdiaconado. Interesante, ¿no, Pepe? Por el hecho, justamente es un argentino que viene a estas tierras y desarrolla su vida en esta tierra y es llamado en esta tierra a servir en la iglesia.
me viene mucho ese pasaje de la escritura de Isaías, ¿no? Que dice, mis caminos no son tus caminos. ¿Cómo Dios en nuestra vida nos va llevando a lugares insospechados, que no eran nuestros planes, pero sin embargo es ese camino que Dios nos va trazando, ¿verdad? Un camino en cierta manera misterioso, pero que Él nos va llevando poco a poco. Si no dejamos. Es verdad, y es un camino realmente providencial a la vez que nos va marcando, porque es verdad, nadie puede pensar, oh, ¿cómo es de tantos años diácono y después en una labor realmente en la cual Dios también me dio lo que es la vocación específica al trabajo dentro de este ministerio? Edgardo, si a mí hace 30 años alguien me dice que yo un día estaría haciendo televisión, estaría, etcétera, yo creo que me hubiera muerto de risa. Y sin embargo, los caminos de Dios te van llevando, si te dejas, porque podemos arruinar también los caminos de Dios. No es que Él no tenga poder, pero nosotros podemos trastocar y desgraciadamente arruinar nuestra propia vida si no estamos en la voluntad de Dios. Por eso hay que aprender realmente a seguir esa voluntad de Dios y es discernir junto con Dios y pedir esa gracia a Dios que nos vaya mostrando el camino. Ahora, entramos ahora sí de lleno. Recibes, una cosa importante que quería yo aclarar para el diaconado. Los diáconos ya no son laicos. El diaconado ya recibe una imposición de mano que en el rito bizantino se recibe en el subdiaconado y entonces pasamos a ser clero. O sea que él ya no es un laico, ya no pertenece al laicado y no es que laicados sean ciudadanos de segunda clase en la iglesia, no, somos importantes, los dos grupos, la jerarquía y el clero formamos una sola iglesia, pero el diaconado ya entra a un nivel que nosotros le llamamos, ya es parte del clero. Así que para que también nos quede muy claro este concepto tan hermoso del diaconado. Recibes tú esa ordenación. ¿Te recuerdas de ese momento de la imposición, de la tonsura, de todo esto? Me recuerdo muy bien ese momento, realmente un momento emocionante, porque es la emoción de uno, pero sobre todas las cosas cuando nos postramos en el altar, la entrega total a Dios. Y ahí comienza una nueva historia en la vida, una nueva etapa, donde prácticamente los diáconos permanentes, vamos a llamar, recibimos la gracia de los dos sacramentos, el sacramento del orden sagrado y el sacramento del matrimonio. Así que comienza otro estilo de compromiso y responsabilidades que es ahora con la iglesia del Señor. Es decir, las dos esposas. Correcto. Entonces, ahí viene una dedicación total a la iglesia, pero lo que más me acuerdo realmente son 2 días antes de la ordenación, en ese momento Monseñor Clemente Favalora, nos dio a cada uno un sobre, que son las asignaciones. Y cuando abro el sobre en la sacristía de la catedral, abro y la sorpresa, no era sorpresa porque ya venía realmente sirviendo, nombrado totalmente para el ministerio de detención. No regresé a mi parroquia. Los otros 11 hermanos que se ordenaban junto conmigo retornaban a sus parroquias, a servir a sus parroquias. Era el único que no retornaba a su parroquia y fue designado totalmente al ministerio de prisión. O sea que desde el inicio de tu servicio a la iglesia has estado en esa dimensión importantísima, ministerio de prisiones, lo podemos llamar. Es ministerio de prisiones de la Arquidiócesis de Miami, llamado totalmente a trabajar full time para lo que es, y ahí en el año 2006 es cuando el arzobispo me llama para nombrarme director del ministerio de prisiones. ¿Qué honor te concedió el Señor? Bueno, todo el diaconado, ese honor, incluso el que asignen a una parroquia, pero me refiero, ¿qué regalo te dio el Señor, diácono Edgardo, de llevarte a este servicio a estas personas que están en una situación tan difícil, hombres y mujeres, que están privados de su libertad, quizá la mayoría por razones justificadas, ¿no? Pero sin embargo viven una situación que ninguno de nosotros nos podemos imaginar, tú nos vas a describir. Y esto tiene su Biblia, ya abrió ahí en Mateo 25, ¡ay, qué bueno! Oiga esto, este es el juicio, ¿recuerdan? Y entre una de las cosas que el Señor dice, estuve preso y me fuiste a ver. Y luego le hace la pregunta, cuando lo hicieron, Señor, estuve preso. ¿Pero cuándo tú estuviste preso? Cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Mateo 25. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Aquí hay una espada de dos filos, ¿eh? Hay unos que no lo hicieron y hay otros que sí lo hicieron. Yo creo que este Mateo 25 es importantísimo para todos nosotros, pero en el caso tuyo, tú lo estás viviendo. Estuve preso y me fuiste a ver.
Descríbenos el Ministerio de Prisiones, diácono Edgardo. Interesante, Pepe, justamente que tomás de la palabra del Señor, justamente Mateo 25, ¿no? Porque estuve en la cárcel y viniste a visitarme, a verme. Es muy importante porque ese es el llamado específico que el Señor nos hace a cada uno. En este caso es un llamado específico a servirlo a Él, al Señor, a aquellos hermanos y hermanas que están privados de libertad. Esto comenzó en el año 1998 escuchando un programa de radio, mire, lo que es estar a la escucha, ¿no? Un programa de Radio Paz, donde estaba el anterior director del Ministerio de Detención, Sami Díaz, y estaba justamente entrevistando él a dos voluntarias que estaban compartiendo con la radioaudiencia su experiencia de la visita a una prisión. Y ahí dije, ¿por qué no? Ahí lo sentí como un llamado. Y ahí comenzó en el año 98 mi recorrido en este ministerio. Entonces ya era prácticamente, ya llevaba 7 años sirviendo como voluntario, laico, todavía no era diácono. Esto no lo conocía yo. O sea, sí, que previo a la ordenación diaconal, yo ya estaba sirviendo. Ya habías estado involucrado yo ya estaba como voluntario. Como voluntario en las cárceles del condado Miami-Dade, y entonces ahí donde Sami me da la posibilidad de envolverme más, y pude coordinar los servicios católicos en las cárceles del condado Miami-Dade. Y eso comencé realmente a envolverme más y más todavía. Y es por eso que cuando fui ordenado se me dio el privilegio y la bendición de ser llamado a trabajar como director del Ministerio de Detención. Ya Sami estaba a punto de retirarse y era todo una transición, muy bonita transición realmente. ¿En qué consiste este servicio que la Iglesia presta, en este caso concretamente a través de tu persona como director y el grupo que trabajan contigo? ¿Cuál es exactamente la misión del Ministerio de Prisiones? La misión es visitar a nuestros hermanos privados de libertad. Tenemos que proveer servicios católicos, porque vamos a servir a nuestros hermanos católicos dentro de las prisiones o cárceles o centros de detención, y la misión fundamentalmente del ministerio es reclutar y entrenar voluntarios, reclutar a laicos que quieran servir, hombres y mujeres, reclutar y preparar también a diáconos. Tenemos diáconos en el servicio en este ministerio, y sacerdotes, que doy gracias a Dios que hay sacerdotes que están dispuestos y dan tiempo para poder visitar las prisiones dentro de este ministerio. En la Arquidiócesis de Miami, imagínate, son 3 condados, en 3 condados tenemos 33 instituciones correccionales. 33, llamémoslo cárceles. Cárceles, o sea, prisiones. Edificios donde hay personas privadas de libertad. Sí. 33. 33. Entonces, de esas 33, para que la gente sepa cómo es el sistema dentro de Estados Unidos, está dividido en lo que es prisiones estatales, prisiones federales, cárceles de condado. Hay diferencia entre prisión y cárcel, y centros de detención juveniles y centros de detención de personas que no tienen documentos, de las personas no ciudadanas, no legales. Me gustó muchísimo que dijiste, y usaste la palabra peyorativa que se dice indocumentados, ¿no, señor? O que les llaman ilegales. Ilegales. No. La palabra correcta es indocumentados. Exacto. Entonces, hay niveles, digamos, de estas cárceles. ¿Qué diferencia hay entre prisión y cárcel? Es para que la gente sepa, toda persona que es arrestada por cualquier delito que cometa va a una cárcel. En esa cárcel se espera la sentencia. Si es sentenciado menos de 1 año, 365 días, cumple la sentencia dentro de la cárcel. Si es sentenciado a más de 1 año, más de 365 días, va a otro lugar que es un lugar especial que realmente está preparado para poder cumplir sentencias largas. A largo plazo. Ajá. Eso es prisión, ¿sí? Diferente a una cárcel. Y mencionabas tú que hay prisiones federales. Ahí están las prisiones federales, son todas aquellas personas que cometen delitos a nivel federal, con cargos federales, fraude al gobierno, Medicaid, lo que sea, estafa, tráfico humano, tráfico de drogas internacional, ahí donde... O sea que su delito trasciende, digamos, un condado. Transciende la jurisdicción estatal. La jurisdicción estatal. Y está dentro de la jurisdicción federal. Entonces es juzgado dentro de la jurisdicción federal y va a cumplir sentencia a una prisión federal. A una cárcel. Y una persona, y desgraciadamente hay que mencionar algunos delitos, por ejemplo, una persona que comete un asesinato, que es también un delito mayor de 365 días, ¿a qué tipo de prisión va? Va a prisión estatal, dependiendo si el delito está cometido dentro de la jurisdicción del Estado o si el delito está contemplado dentro de la jurisdicción de prisiones, cumple la sentencia dentro de la prisión. Entonces la iglesia como madre
va a asistir a estas personas. Está presente en todo. No va a juzgar su delito en absoluto, pero las va a asistir. Vamos a acompañarlos. Estuve preso y me visitaste. ¿En qué consiste esas visitas, estos servicios que la iglesia presta? Realmente es en el acompañamiento. Se le da hay dos tipos de servicio. Uno, el servicio al grupo, que vienen al servicio católico. A través del laico se da el servicio. A ver, descríbenos, por ejemplo, llegas tú con un grupo de voluntarios y entran a... Un grupo de voluntarios que pueden ser 2 o 3, van y preparan el servicio católico, que es bajo un laico, puede ser el servicio de la palabra, y si hay posibilidades se administra la comunión, ¿sí? Y eso se da en las cárceles, en las prisiones. Ahora, supongo que previo a este poder entrar a estas instituciones, ellos tienen que tener una aprobación gubernamental o local. O sea, no cualquiera dice, voy a entrar, ábrame la puerta porque voy a visitar. No, hay un proceso para este... Menos mal que me decís esto y realmente me da pie para poder explicar cómo funciona dentro de la Arquidiócesis de Miami. Los requisitos de la Arquidiócesis de Miami es que primero tienen que pasar por el entrenamiento de la Arquidiócesis. Claro. Fundamental, porque es la visión eclesial. Darle al voluntario, a la persona que viene, tú estás trabajando en misión con la iglesia para tu arzobispo, porque es una misión local de la arquidiócesis. Después tiene que pasar con el requisito de la propia prisión o cárcel su entrenamiento, que es aparte. Tiene doble entrenamiento, que son las reglas de seguridad, los reglamentos de la cárcel, que tienen que cumplir estrictamente, y de esa manera esa persona está preparada y lista para servir dentro de una institución. Y supongo que cuando llegas a este punto, donde ya, digamos, el gobierno te va a dar ese entrenamiento, me imagino que hay un previo chequeo de antecedentes penales de esta persona, ¿no? Todos pasan por el chequeo de antecedentes penales, todos. Entonces, y eso es muy importante porque hay unas reglas, aunque algunas personas que hayan tenido experiencia de haber visitado, no de visita, sino de haber estado por la experiencia de haber sido huésped, de haber sido huésped, la prisión lo contempla, sí, tiene la posibilidad de servir. Igual. Porque ya tiene una cierta experiencia, lo ha vivido. Lo ha vivido, claro. y después de un tiempo, un periodo de 3 años, puede esa persona visitar. Queda limpio, digamos, su récord para que entonces pueda ser aprobado para poder ya entrar a prestar este servicio. Así que eso es la tarea, y la otra es la visita 1 a 1. Y esa visita 1 a 1 es la más importante porque es sentarse así como estamos ahora tú y yo, y es hablar, y estás 1 hora, 1 hora y media en una conversación donde vas conociendo la historia de esa No persona. Es una confesión sacramental. No, no es una confesión. Ni una confesión judicial. Un compartir. La gente, ahí es donde uno aprende a hacer oídos, a prestar oreja, a escuchar y hacer las preguntas necesarias, pero es dejar que la persona pueda expresar lo que siente, conocer, ¿no?, la historia. Edgardo, qué interesante esto que tú mencionas, porque yo muchas veces comparto, digo, es muy diferente oír que escuchar. Tú puedes oír y no estar poniendo atención. Por ejemplo, nosotros hay una serie de ruidos que continuamente nos rodean, que ya no les ponemos atención, no nos molestan porque entran por nuestros tímpanos, pero no los registramos, vamos a ver. Pero escuchar quiere decir poner atención a ese ruido o a esa conversación, estarle dando atención, ¿no? Y me imagino que aquí también ustedes los entrenan para que no sean personas prejuiciosas, ¿no? Oh, totalmente. Porque hay mucha gente que cuando va a una conversación ya lleva su tema y quiere imponer su tema y quiere que aunque el otro esté hablando, él no va a haber este intercambio, ¿no? este diálogo. Tampoco se trata de eso, me supongo. Oh, no, para nada. Estamos entrenados y preparados para acompañar. Esa es la palabra. Realmente somos compañeros de la jornada de esa persona. Nos convertimos en compañeros. No te imaginas las visitas tanto al grupo en general o la visita a la persona en particular. Es sagrado. El verdadero proceso rehabilitador está en los servicios religiosos, en las prisiones y en las cárceles. Es el único proceso rehabilitador. Es decir, que Dios trabaja a través de nosotros. No te imaginas con la alegría que nos espera. Volviendo a Mateo 25, ahora me acabo otra vez, estuve preso y me visitaste. Edgardo, me luce qué hermoso que Dios nos permite que a través de este ministerio, que a veces lo podemos pensar en una forma peyorativa, voy a ver a los presos, voy a ver a esos malvados, nos vamos a tener un encuentro, vamos a encontrar a Jesús en ir a estos lugares que a veces les tenemos hasta miedo.
Qué privilegio, ¿verdad?, nos da el Señor de poder encontrarnos con Él en esta forma, no solamente sacramentalmente, sino también en estas obras de misericordia. Y fíjate, el privilegio que nos da el Señor, Pepe, es descubrir algo que está realmente en nosotros, encarnado en cada ser humano, nuestra dignidad de ser hijos e hijas de Dios, porque fuimos todo ser humano creados a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. El ir a visitar a una persona privada de libertad, a una persona enferma, al servir a una persona que está con hambriento, estamos sirviendo al Señor mismo, porque cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Tú sabes el texto este de Romanos que dice, Pablo, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Quizás si nosotros cambiáramos nuestros conceptos, decir, yo no es que voy a ver presos, no, voy a ver a hermanos míos, hijos de Dios, que están privados de su libertad. Creo que eso cambiaría totalmente mi motivación de poder llevar este amor de Cristo a estos sitios, ¿verdad? Y privados del don divino de la libertad. Ahora, Edgardo, algo que no se habla mucho, yo creo que cuando hablamos de esta situación, no hacemos un mea culpa. Yo creo que nosotros tenemos como sociedad muchísima culpa de toda esta violencia y toda esta situación que quizá muchas personas después se ven involucradas. Mira, Edgardo, yo no sé en otros países, pero a mí me parece una aberración lo que ocurre en este país, Estados Unidos, de Norteamérica, donde hay tiendas. Aquí yo puedo salir y te aseguro que en menos de 5 minutos yo encontraría una tienda donde se venden cuchillos, pistolas, ametralladoras, fusiles, todo tipo de arma de fuego. Y que yo llenando un papelito, simplemente yo puedo adquirir un arma de fuego y la tengo en casa. Y luego estamos quejándonos y llorando de que porque vemos en las noticias que un niño de 12 años cogió la pistola y jugando le pegó un tiro a un amigo, o un esposo que en un momento de violencia tomó la pistola y le pegó un tiro a la mujer. Y si están las armas ahí, yo creo que tenemos una gran culpa a la sociedad. Esos juegos que hoy día son los que practica nuestra juventud. Vivimos en una sociedad violenta. El 50% prácticamente de los arrestos o los que cumplen sentencias es por crímenes violentos. Y justamente realmente esto me hace acordar a nuestro San Juan Pablo II cuando él habla de la cultura de la muerte, donde realmente él ve a esta sociedad civilizada, humana, alrededor del mundo, en el planeta, ve una sociedad que estamos inmersos en la cultura de la muerte, que no vivimos la cultura de la vida. Por eso estamos destruyéndonos nosotros mismos al vender armas, al facilitar a individuos, a todas las personas armas, sin haber antes realmente preparado a esa persona para vivir en comunión, vivir en solidaridad con los demás hermanos. Tú nos contabas al principio, cuando nos hablabas de tu vida, esa vida de tu familia, con tu papá, con tu mamá, que te fueron inculcando valores, te fueron inculcando realmente toda una semilla que después brotó a los años. Yo pienso estos papás que hoy día, para no tener que dedicarle o no quieren tener mucho tiempo a los hijos, les compran estos juegos nefastos para que se entretengan. No me moleste, niño, vete a jugar con tu Nintendo. Edgardo, yo he visto, gracias a Dios, mis hijos, a sus hijos, a mis nietos, no les han permitido, pero yo he podido ver algunos juegos que yo me quedo horrorizado de la violencia que se juegan, se descuartizan, se pegan tiros, se puñalean, y no hay juego, no hay en la televisión. Las series exitosas son las que tengan más violencia, más crimen, más... Entonces, si eso es lo que nos está formando, nos está deformando estos medios, y las consecuencias vienen después en todos estos actos criminales, llamémoslo así, que después juzgamos y ponemos el dedo. Si no, imagínense. Mira, tú te acuerdas de la famosa mano, ¿no? Sí. Le hacemos así a las personas que están allá en detención, pero mire, hay 5 que vienen para acá. Ojalá un día hagamos el mea culpa como sociedad. Es que tenemos que realmente sentarnos a reflexionar sobre nuestra sociedad, sobre cómo está realmente, porque qué es lo que estamos dejando a nuestros niños, qué es lo que estamos dejando a nuestros nietos, qué es lo que realmente nosotros debemos ver, es que debemos cambiar nuestra sociedad y convertirla en una sociedad donde todos nos sirvamos unos a otros, no que nos matemos, sino que nos sirvamos unos a otros. Pero para eso tiene que haber todo una nueva corriente en la cual podamos volcarnos, principalmente, Pepe, en educar y crear más escuelas, porque imagínate, las prisiones realmente nos permiten hablar de Dios en las prisiones, y en las escuelas no nos permiten hablar de Dios. Qué contradictorio, ¿no es cierto? El mismo sistema de gobierno
en las prisiones federales, estatales, cárceles de condado, que es de gobierno, nos permiten hablar de Dios. Y ahí pueden orar. Y ahí pueden orar, que es público, no es del gobierno. Y en las escuelas que son públicas no podemos hablar de Dios. Ahí es donde está el fracaso de todo este sistema y ahí está el punto más débil de esta sociedad, que nos estamos olvidando de lo más importante que es Dios en nuestra vida. Muchas veces estamos pensando en planes para el sistema penitenciario, pero tú has apuntado algo que creo que es realmente importantísimo. El problema está en la sociedad, para que no produzcamos ambientes donde van a suceder todos estos actos que después nos lamentamos o que incluso criticamos y juzgamos. Es que hay que trabajar realmente con inteligencia y tratar de sentarnos para ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, cuál sería el ideal de la situación que debemos vivir socialmente. Y la pregunta más importante de estas 4 preguntas que son realmente pastorales, teológicas, es cómo respondemos al conocer ya toda la situación en que vivimos. Responder. Y la iglesia tiene que estar presente en el medio de toda esta situación social en que vivimos, es respondiendo. Y para eso debemos realmente comenzar a hablar más sobre esta situación en nuestra sociedad. Yo ya hace poco aquí en los medios de comunicación, que incluso estoy hablando de la situación de Estados Unidos, que es la que conozco, ¿no? Que están tratando de encontrar más terrenos porque ya la población penitenciaria está creciendo a tal nivel que ya no caben en las prisiones. Entonces están pensando en construir más prisiones sin pensar en qué hacemos acá, ¿no? En vez de construir más escuelas o poner más dinero o invertir más dinero en los servicios sociales de atención a las necesidades de las personas o de las familias. Tú que eres hombre de estadísticas, en una ocasión te oí mencionar que se están construyendo más prisiones que universidades. Más prisiones que universidades. En los Estados Unidos hay más prisiones que universidades. Imagínate, realmente debemos tener en cuenta que aquí estamos fallando en algo y que no nos estamos preocupando por nosotros mismos, que no nos interesa el ser humano. Nos estamos olvidando de lo más básico, justamente de lo que es el principio, que está en Génesis. Fuimos todos ser humanos creados a imagen de Dios y nuestra dignidad. Nos estamos olvidando de la dignidad de cada persona. Edgardo, yo creo que en este día tú nos has abierto una dimensión que posiblemente muchos teníamos olvidada o quizá no queríamos pensar en eso. Porque muchas veces cuando oímos cárcel, prisión, como que nos da miedo y como que queremos hacer un poco lo que nos dice el Santo Padre, el descarte, ¿no? Eso como a mí no me ha tocado, mejor no pienso mucho en eso. Pero tú nos has abierto una dimensión que creo que como iglesia tenemos que contemplar. Y no solamente dice, voy a orar por el diácono Edgardo para que le vaya bien, sino que creo que cada uno de nosotros nos debemos confrontar si yo quiero asumir este acto de amor, de ir a estos hermanos y hermanas míos que están ahí, no ya verlos como prisioneros, como vagos, como maleantes, sino que han tenido un momento y que incluso hay muchos que son inocentes que están ahí. Parte sí, dentro del sistema de justicia criminal hay inocentes. Deberían poner un letrero, como yo recuerdo en México había un centro para personas con problemas mentales que decía, ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Es verdad, porque es una realidad. Lamentablemente, imagínate, está sobrecargado el sistema de justicia criminal. Lamentablemente no daban abasto los días de cortes, los jueces, los abogados, los policías. Es un problema social que debemos realmente comenzar a analizar y poder buscar soluciones verdaderas. ¿Tú crees que en un minuto tú me pudieras contar alguna anécdota de un momento que en especial recuerdes ahora? Un momento impactante para mí fue cuando visito la prisión de los condenados a muerte. En una de las visitas, donde recorriendo las celdas, me encuentro con uno de ellos y la pregunta realmente importante que nosotros deberíamos preguntarnos y tomarlo a serio cuando preguntamos esto: ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Y esa pregunta que le dije a esta persona joven fue la puerta, la llave de abrir su corazón, porque tenía necesidad de mostrar, no me encuentro bien, hoy es el día en que extraño mucho a mi abuela, que fue la que me crió, y me siento mal, con culpa porque estoy aquí. Y lamentablemente mi abuela está afuera, está enferma, y se puso a llorar este joven, recordando, somos todos seres humanos. Tenemos momentos realmente que por eso debemos prestar oídos y escuchar a las personas e interesarnos por cada uno de nuestras personas, el prójimo que está alrededor nuestro, que Dios nos permite. El diácono Edgardo y yo le queremos dejar para que lo medite en estos días nuevamente este texto. Mateo 25:39. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti?
Y el Señor les dirá, en verdad les digo que cuando hicieron esto a uno de mis hermanos míos más pequeños, a mí lo hicieron. Edgardo, muchísimas gracias, hermano, porque viniste a abrir una oportunidad de mostrar nuestro cristianismo, nuestra fe en acción. Que Dios te bendiga. Vamos a estar orando mucho por ti y por nosotros para que podamos cumplir con este ministerio como iglesia. Muchísimas gracias, Pepe, por darme esta oportunidad de poder compartir esta experiencia y este llamado, esta vocación a servir a los hermanos privados de libertad. Y ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, Dios mediante, aquí los espero el próximo lunes. Y mientras tanto, me despido, como tengo aquí a un argentinazo, me despido a la Argentina. ¡Chao!